Chicos, primero que nada, en relación a este tema que es presentación de estados contables, que es el tema que nos convoca hoy, tienen el material ya disponible en Evelia, de RT89, creo que les mandé ahí un mensajito, los notificamos, así que deben haberlo recibido. Y esta semana vamos a tener el esquema de trabajo que les cité allí, un esquema de trabajo donde vamos a ver hoy lunes teórico, mañana lunes teórico de nuevo, mañana martes teórico de nuevo, y el miércoles vamos a ver si podemos ver un casito práctico. Ahí preguntan si para el viernes hay que hacer el mismo protocolo. Vamos a ver, todavía no lo tenemos definido si vamos hacia un esquema de nuevo de examen online o si vamos a un esquema distinto de entrega de trabajo. Vamos a ver. Porque la verdad es que lo que tuvo, sí, creo que salió dentro de todo bien este examen que tuvo el viernes, pero fue bastante desgastante, sobre todo hablándolo con el Juan, fue bastante desgastante. Por el hecho, viste, que cuando están operando todo a la vez no funciona, a uno le funciona y a otro no, se cae la conexión, o sea que a alguno le queda alguna cosa que subir, entonces quiere evacuando dudas permanentemente, o sea, fue bastante desgastante. Vamos a ver, vamos a ver. Lo iremos comunicando oportunamente. ¿Les parece que arranquemos con el tema de hoy? Presentación de estados contables. Bueno, acá arranca la otra parte de la materia, ¿no? Cuando nosotros al inicio del cuatrimestre vendíamos un poco la materia esta, decíamos que se dividía en dos grandes temáticas. Por un lado, la reexpresión de los balances y por otro lado, la presentación de estados contables. Y esas son las últimas etapas. Antes de meter el balance en el Consejo de Ciencia Económica y llevarlo a certificar. Cuestión que además está decir que les va a tocar en la práctica profesional si se dedican a la parte contable. Entonces empezamos con todo lo que es presentación de estados contables. Y vamos a arrancar esta gran parte de la materia con la RT8. Con la RT8, que es la norma básica, digamos, de exposición contable, porque regula la presentación de los balances para todo tipo de ente, ¿verdad? Ahí ustedes tienen un esquemita muy simple de todo lo que vamos a transcurrir en lo que es presentación de estados contables. O sea, todas las normas contables que regulan cuestiones vinculadas a la presentación. La 8, que es la general, la básica. La 9 que regula lo que es presentación de balances para empresas que tienen objeto industrial, comercial y de servicios, o sea, ya apunta a esas tres actividades. Quita las entidades financieras y de seguros de su ámbito de actuación, eso se regula aparte. La RT11 que te regula todo lo que es la norma de exposición contable para entes sin fines de lucro. La 14 que regula los negocios conjuntos, cuando una empresa hace un negocio puntualmente con otra y se junta con otra para hacer un negocio. La 22, muy de esta zona, muy de esta región, regula la presentación de algunos aspectos particulares de la actividad agropecuaria. La 24, que regula la presentación de balances para entes cooperativos. Y después tiene la 36 que regula algunos aspectos de presentación y preparación para balance social. Pero bueno, nosotros hoy vamos a ver la 8 y durante el resto de la segunda parte de la materia nos vamos a focalizar en la 9, en la 11 y en la 22. ¿Está?
para que lo tengan en cuenta. Voy a mover la 8, que es la norma básica de exposición contable. Fíjense, una RT8 que ustedes saben que con lo que es las resoluciones técnicas siempre hay cambios permanentes. Pero esta resolución técnica número 8 es como que se ha tocado muy poco a lo largo del tiempo. En muy pocas ocasiones se ha modificado y está vigente allá desde el año 88 y también vigente en la provincia de Córdoba a través de esa resolución del CPC Córdoba. Acuérdense que las provincias en este aspecto, o sea que si la federación dicta una normativa, la provincia después la tiene que acatar. Tengan en cuenta que la presentación de los balances en lo que es su regulación de fondo tienen sus disposiciones justamente básicas de fondo en la Ley General de Sociedades, que regula la parte de contabilidad y presentación de balance para las sociedades comerciales. Luego las resoluciones técnicas, como siempre les decimos, lo que hacen es hacer operativo lo que dice esa ley de fondo, que es la Ley General de Sociedades. A esto viene la resolución. Un RT8 que está dividido en capítulos, como ustedes lo ven ahí. Está la parte de introducción, normas comunes a todos los estados contables, el estado patrimonial, el estado resultado, el estado de evolución de patrimonio, el estado flujo efectivo, que se ve, no lo vemos hoy, se ve en una clasecita aparte, como una temática aparte, y la información complementaria. Una parte de introducción, ustedes tranquilamente esto lo pueden estudiar y acá esto lo pueden estudiar tranquilamente un poquito de este PowerPoint que le vamos a poner a disposición y la resolución técnica, no hace falta, yo creo que con eso va a estar claro. Lo que sí vamos a tratar de darle en el transcurrir de estas normas contables, mientras las vayamos dando la norma de presentación, vamos a tratar de darle situaciones fácticas, casos prácticos para que ustedes vayan viendo su aplicación. Eso sí le vamos a ir haciendo mucho hincapié en situaciones de la realidad profesional. Bueno, la introducción habla un poco de la necesidad de tener información contable útil, de los objetivos, del modelo contable, de la estructura, bueno, y habla también de aspectos, de exposición de aspectos específicos, ¿no? En lo que es el tema de la información contable útil, tienen ustedes, ya esto lo saben porque lo han visto, quizás se lo han mencionado en las otras SIC, que los estados contables son un medio de información importante para tener info económica y financiera de las empresas, ¿tá? Tanto de entes públicos como de entes privados, pero puntualmente nos focalizamos en las empresas. Y ahí ustedes tienen muchos usuarios de la información contable, ¿verdad? Tienen las entidades financieras, tienen la misma empresa, la gestión de o sea, los directores de la empresa, los propietarios, tienen los clientes, los proveedores. Hay muchos usuarios de la información contable que necesitan de esa info para tomar decisiones, internos y externos. Y hay algunos también principios importantes. Ustedes mientras vayan viendo todo esto, se van a dar cuenta que los estados contables se presentan siempre sobre la base de un esquema sintético, siempre para tener una visión de conjunto, y luego la info más detallada se va a ir colocando en lo que se llama la información complementaria, en notas, anexos, en el encabezamiento, el balance, etc. Pero siempre el esquema de presentación es sintético, y luego la info que yo quiero ver en detalle la voy a ver a través de la información complementaria, ¿tá? Eso es importante que sepan cuál es la estructura que tiene un balance, digamos. Justamente el objetivo que tiene el RT8 es definir normas de presentación de estados contables generales, ¿tá? Generales, para uso de terceros, pero que además pueden ser utilizadas por directivos de la empresa, por propietarios y otros integrantes del ente. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? O sea, el objetivo es definir normas contables de presentación para terceros, para usuarios
externos, normas generales, pero de repente a vos te pasa que vas a preparar un balance y también te puede servir con algunos agregados y en función de lo que vos vayas consensuando con la empresa, te puede servir como información de gestión, o sea, información interna de la empresa. O sea que se usa mucho, se puede usar mucho, con más algunas consideraciones que puede tener en cuenta la gerencia de la empresa o los propietarios. Che, fíjate que quiero ver esto, me interesa que le agregue, me interesa este ratio de rentabilidad, me interesa que focalizar el análisis de esta info, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Con algunas cuestiones que hacen a la lectura que quieren tener ellos de la info. Pero eso tenganlo en cuenta, pero está diseñado esto para usuarios externos para tratar lógicamente que siempre, o sea, tiene que haber un solo juego de estados contables. Es así, y hay un solo juego que va a ir a parar a estos usuarios terceros de la información contable. Esta RT8 es la norma, se dice que es la norma básica de presentación de estados contables. ¿Por qué? Porque es la norma que regula los aspectos fundamentales, si se quiere, de la presentación de los balances. Luego hay aspectos puntuales vinculados a ciertas actividades o a algunas cuestiones específicas que lo van a regular otras RT, por ejemplo la 9, la 11, que van a darle completitud a la 8. Pero la 8 es la norma básica de posición contable. Bueno, fíjense, repito, una norma que se ha mantenido a lo largo del tiempo, un montón de tiempo, y no, como que no se ha tocado mucho esta norma. Una cuestión que tienen que tener en cuenta es que esta norma no contempla aspectos de exposición específicos que tratan otra RT. O sea, si hay una RT específica, siempre se aplica la RT particular, supletoriamente la RT8. Si hay una RT específica que regula alguna cuestión puntual, va a esa RT y supletoriamente, por ejemplo, el caso del RT22, el RT22 regula la presentación de ciertas cuestiones específicas de la actividad agropecuaria. Regula la presentación de lo que es puntualmente el RT22 abarca, comprende ciertos rubros que son los bienes de cambio y los bienes de uso y algunos resultados de la actividad agropecuaria. Eso es específico de la 22. Luego, en todo lo otro, rige la 8. De la mano con la 9. ¿Está? Vamos a lo que son un poco la estructura de este capítulo 2 que habla del alcance, los aspectos generales, los estados básicos, los estados complementarios. Bueno, vamos a ver un poquito cada una de esas cuestiones. Acá vuelvo a repetir lo que dijimos antes. Regula la presentación de estados contables para todo tipo de ente, la 8, o sea, genérica, sin importar la naturaleza del ente emisor, o sea, es para todo tipo de ente. Cualquiera sea la actividad, cualquiera sea la naturaleza, la organización. Como dijimos antes, son un marco de referencia para luego elaborar las normas particulares. Es la norma básica de exposición de esto. Por supuesto que ustedes saben que los estados contables deben expresarse en moneda homogénea, y esa moneda homogénea hoy en día implica que hay que reexpresar los estados contables. Hoy en día hay un único juego de estados contables, por supuesto, y ese balance, el único que hay, tiene que estar reexpresado por inflación. Por la pérdida, digamos, por estar en un contexto de inestabilidad monetaria. Primer pregunta, digamos, fundamental que tenemos que saber, cuáles son los estados. Hoy en día me llaman, y a ustedes lo llaman y le dicen, che, necesito, lo llamo a una empresa y dice, che, necesito que me haga la contabilidad, que me haga los balances. Perfecto. ¿Cuáles son los estados contables básicos? Obligatorios. Son 4. Hoy en día hay que presentar sí o sí 4 estados.
el estado de situación patrimonial, o que se suele llamar balance general, el estado de resultados, que en los entes regulados por RT11 pasa a tener el nombre de estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Por supuesto que cada uno de estos se integra con su info complementaria, que es parte de ello, ¿verdad? Hay que respetar su denominación. ¿Qué significa? Yo le tengo que poner el nombre al estado cuando lo voy a presentar. Entonces, si hoy en día ustedes lo llaman a hacer un balance, y tienen que saber que estos 4 estados hay que presentarlos sí o sí. O sea, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdicción Córdoba son obligatorios. También hay una serie de estados que son complementarios, ¿verdad? ¿Qué significa que son complementarios? Que son, en caso de darse los presupuestos fácticos, son estados que forman parte de la información complementaria. Por ejemplo, son los estados consolidados. Los estados consolidados integran la información complementaria. Cuando hablamos de estado consolidado, cuando hay una empresa que tiene participación en otra, ¿verdad? Que da presupuesto para consolidar el balance, ¿está? Entonces la tenedora, además de presentar sus estados contables individuales, tiene que presentar los estados consolidados con las participaciones que tienen las controladas, ¿está? En ese caso, eso va como información complementaria. Por eso se dice que son estados complementarios. Y esos estados complementarios son el estado de situación patrimonial o balance general consolidado, el estado de resultado consolidado y el estado de flujo efectivo consolidado. Fíjense que falta uno ahí, son 3. El estado de evolución del patrimonio neto no se presenta consolidado. ¿Por qué? Porque la consolidación se realiza sobre la base de lo que se llama en la República Argentina perspectiva mayoritaria. Por tanto, luego de hacer la consolidación, el patrimonio neto de la controlante es igual al patrimonio neto de la controlada, al patrimonio neto del consolidado, perdón. ¿Por qué es igual? Porque lo que hace la controlante es simplemente reordenar lo que tiene una línea a través del BPP y del resultado en el estado patrimonial, el resultado de inversión BPP en el estado de resultado. Entonces, como se presenta con lo que se llama perspectiva mayoritaria, el estado de evolución patrimonial es de la controlante es idem del consolidado, así que no se consolida, ¿está? ¿Ok? Perfecto. Por eso dice ahí, y ese es un tema específico de la materia nuestra, la consolidación de estados contables, que cuando hay estados complementarios, que la repito porque suele ser pregunta de examen, son parte de la información complementaria, se presentan según la 8, la 9 y la RT21, que es la que regula ese temita de consolidación de estados contables. Ok. Lo estoy aburriendo con este tema, ¿eh? Vamos, ¿qué pasa cuando hay información comparativa? ¿Qué pasa cuando hay que presentar información comparativa? Ustedes tienen que saber, otra cuestión importante que tienen que saber, es que los balances siempre se presentan en forma comparativa con los del año anterior, ¿está? Siempre se presenta una columnita que es la info del ejercicio actual y al lado la info del ejercicio anterior, ¿está? Dato periodo actual, dato del periodo anterior. Pero lo que es la info comparativa hay que tener en cuenta algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, si yo lo que voy a presentar comparativamente son datos, son ejercicios completos, ¿tá? Una situación normal, ejercicios completos, entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué les parece? En ese caso, tengo esta situación. En el estado de situación patrimonial, lo que tengo que hacer es poner los datos del ejercicio precedente. O sea, en los 4 estados tengo que poner los datos del ejercicio precedente, sin ningún tipo de inconveniente, ¿tá? O sea, presento los datos del ejercicio actual y le pongo los datos comparativos del ejercicio precedente. No hay ningún tipo de problema, es la situación normal y habitual, ¿tá? Tengo la info, había tenido un balance anterior certificado, tengo este, así que presento en forma comparativa.
Hoy en día, como tienen que reexpresar los estados contables, acuérdense que ya tienen un balance, si ya tienen un balance que está tiene un balance que ya está reexpresado por obligación. Así que lo que van a tener que hacer es reexpresar el balance de inicio, el que va comparativo, por un año más para que sea comparable con el que cierra ahora. ¿Ok? Primer supuesto, para ejercicios completos, no hay problema, coloco la información del ejercicio comparativo y tener en cuenta que se va reexpresado por un año más para que sea comparable con el actual. ¿Qué pasa si hay periodo intermedio? Por ejemplo, una empresa que sus acciones coticen en bolsa, que presente sus balances ante la Comisión Nacional de Valores, tiene que presentar estados trimestrales. Bueno, si presenta estados intermedios, cuando tiene que presentar los estados intermedios en la info comparativa, en el estado de situación patrimonial, presenta el estado de situación patrimonial de fecha de cierre del ejercicio completo precedente. Presenta el ejercicio completo del precedente. No hace un balance de corte de esa fecha de igual periodo anterior del intermedio. O sea, si vos tenés una empresa que cierra, tiene que hacer un balance trimestral al 31 de marzo del 20, va a presentar y cierra en diciembre, la empresa ahí va a poner como comparativo el estado de situación patrimonial del 31 de diciembre del 2019. ¿Tá? No tiene que hacer uno especial al 31 de marzo del 19. Ahora, si se trata de estados que son dinámicos, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, ahí sí tiene que hacer un balance comparativo especial equivalente al cierre del periodo precedente. O sea, si esta empresa que cotiza en la bolsa y que cierra y que tiene su balance intermedio al 31 de marzo, pero que su cierre completo se da en diciembre, ¿ok? Esta empresa tiene que presentar estos tres estados que son dinámicos, ¿tá? Ahí va a tener que hacer un estado de resultado, de flujo efectivo y de esta evolución del patrimonio neto al 31 de marzo del 19. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Cuando se trata de negocios estacionales, tengan en cuenta que hay que agregar una tercera columna o notas con datos a igual fecha del año precedente. Cuando tiene una situación puntual, un negocio estacional, que tiene actividad en una partecita del año, hay que incluir mediante una tercera columna o nota los datos a igual fecha del año precedente. Se le agrega a lo que dice el completo esta circunstancia. Por supuesto que estos criterios son iguales para la información complementaria, ¿verdad? Está. Bueno, una cuestión que menciona ahí la norma, no se requiere información comparativa cuando no haya obligación cuando no existe obligación de emitir estado anterior. Si yo arranqué actividad de este ejercicio, no voy a tener la obligación de emitir un estado comparativo, si yo tengo mi primer ejercicio, lógicamente. Algunos principios también de información comparativa para que se lo menciono, para que tengan en cuenta. Cuando yo presento la info comparativa, debo aplicar los mismos criterios de medición contable, unidad de medida y agrupamiento de datos utilizados para el periodo corriente. O sea, no puedo andar cambiando cosas y criterios de un año para otro. O sea, si yo tomé como política contable, exponer de una determinada manera, ¿ok? En función de lo que me dice la norma, no puedo andar cambiándolo, porque tiene que haber armonía en la presentación de los balances. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Yo tengo que ir aplicando siempre los mismos criterios de, como dice, unidad de medida, agrupamiento de datos y de criterio de medición. O sea, si por alguna cuestión cambio, bueno, pero no tiene que ser lo habitual, tiene que haber armonía en la presentación de los balances. O sea, lo más lógico es que si yo vengo midiéndolo bien el costo de reposición, se siguen midiendo costos de reposición. ¿Está? Pues eso, tengan en cuenta eso. La info comparativa hay que exponerla aplicando los mismos criterios de medición contable, unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para el periodo corriente.
Eso es importante. ¿Tá? Por ejemplo, pasa esto, por ejemplo, si es criterio de la empresa política contable compensar, por ejemplo, las deudas fiscales con los créditos fiscales, cuando es legalmente posible hacer la compensación de partida, tengo que seguir haciéndolo, no lo puedo cambiar de un año para otro. Y si lo cambio, lo tengo que explicar, tengo que aclarar. ¿Tá? Porque si no, no es comparable, ¿me entiendes lo que yo digo? Si no, lo que yo tengo este año no es comparable con lo que tengo en el año anterior. Entonces, tiene que ser fundamentado el cambio de política, pero puede darse la circunstancia, pero tengo que tratar de ser armónico con el paso del tiempo. ¿Tá? Por eso se dice que si yo llego a cambiar algo este año, hay que explicarlo o hay que adecuar siempre la información comparativa, ¿verdad? Eso ténganlo en cuenta. Hay que explicarlo o hay que adecuar la información comparativa. En ese sentido, tengan en cuenta que la info que está en la info comparativa puede diferir de la info de los estados contables originales porque puede haber, por ejemplo, modificaciones de ejercicios anteriores. ¿Tá? Eso ténganlo en cuenta. Ahí sí se justifica y lo tengo que explicar. ¿Tá? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O se están durmiendo? No, profe, por ahora no. Bueno, ahí volví. ¿Me escuchan ahí bien? Me paro acá de nuevo. Este tema de la información comparativa, de alguna manera se puede vulnerar y hay que adecuar la información. Por ejemplo, cuando yo tengo modificación de ejercicios anteriores. Ustedes saben que yo puedo tener dos tipos de modificación de ejercicios anteriores. Las modificaciones de ejercicios anteriores suceden cuando tengo, en este periodo, en el periodo corriente, corrección de errores o cambios en el criterio de medición, ¿verdad? En ese caso, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este supuesto, lo que tengo que hacer es, digamos, adecuar la información que se expone a los fines comparativos, por esa corrección o por ese cambio en el criterio de medición. Por ejemplo, me comí de registrar, por ejemplo, el devengamiento de un impuesto. Entonces, ¿qué pasa? A los fines comparativos tengo que ir, si bien yo lo contabilicé este año, a los fines comparativos tengo que ir y corregir el balance del ejercicio anterior en el estado de resultados. O por ejemplo, me olvidé, este año me di cuenta que no había registrado una cobranza importante de un cliente, que es del año anterior. Tengo que ir a modificar el estado de flujo efectivo del año anterior. ¿Ok? Entonces, voy a tener que modificar los fines comparativos. Eso no altera el balance anterior que ya fue publicado y certificado, pero sí hay que adecuarlo a los fines comparativos. Entonces, cuando hay modificaciones de ejercicios anteriores pasa eso, que se altera un poco eso, pero hay que adecuarlo a los fines comparativos. ¿Tá? Hay que hacer esa adecuación y es un supuesto de excepción justamente a esto de que muchas veces a esto de que hay que aplicar los mismos criterios de medición de unidad de medida y agrupamiento de datos, pero si yo cambio un criterio de medición,
lo tengo que adecuar. Y se me genera una modificación de ejercicio anterior, lo tengo que adecuar. Por eso dice ahí, los datos comparativos podrán diferir de los expuestos en los originales cuando haya en el periodo corriente, por ejemplo, modificación de ejercicio anterior. Vamos específicamente a esto de la modificación de ejercicio anterior. Los supuestos son, como les dije, cuando hay una corrección de un error o un cambio en el criterio de medición. Dice la norma que hay que exponer el efecto de la modificación de ejercicios anteriores en el saldo inicial del estado de evolución del patrimonio neto y si corresponde en el estado de flujo efectivo y adecuar eso del periodo corriente y adecuar la información comparativa. ¿Qué significa eso? Vamos al supuesto que dijimos recién. El año pasado me olvidé de devengar un impuesto y lo hago hoy. Lo hago hoy, perfecto. ¿Cuál es el impacto contable de eso? En los estados contables del periodo corriente tengo que modificar, me surge la partida modificación de ejercicios anteriores que modifica el saldo inicial de RNA en el estado de evolución de patrimonio. Entonces, eso no va a resultado del periodo corriente, sino que es una modificación de años anteriores que modifica el saldo inicial de RNA en el estado de evolución de patrimonio neto. Ahora, si eso además, eso que pasa, esa modificación, fíjese que modifica el quantum del patrimonio neto. Si es una modificación de ejercicios anteriores que modifica el quantum del patrimonio neto, sí o sí va a pegar en el estado de evolución del patrimonio neto el periodo corriente a través de la cuenta modificaciones de ejercicios anteriores. Se va a corregir el saldo inicial del estado de evolución del patrimonio neto. Pero si es una modificación de ejercicios anteriores que es cualitativa, por ejemplo, expuse por error el año anterior un bien de cambio que era corriente cuando era no corriente, o viceversa, este año me doy cuenta y lo corrijo a los fines comparativos. Eso no modificó el quantum del patrimonio neto, sino que solo modificó la faz cualitativa. Entonces, eso tenganlo en cuenta, eso es una modificación de ejercicio anterior de carácter cualitativo. A los fines comparativos de este año, ¿qué haré? Pondré los bienes de cambio como corrientes, los que son corrientes y los que son no corrientes como no corrientes. Y corregiré el error de ese balance que ya está publicado, está certificado, pero no lo invalida esta corrección. ¿Está? Otro supuesto de una modificación de ejercicios anteriores cualitativos, por ejemplo, como les decía, cuando me olvidé de registrar una cobranza o un pago significativo. ¿Qué pasa? En ese caso, tendría que haber hecho el año anterior, por ejemplo, caja cliente por 100.000 pesos. No lo hice, lo hago este año. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso no me impacta, fíjense que no es cuantitativo, es cualitativo, o sea que eso me va a pegar ¿en dónde? En el saldo inicial de disponibilidades, porque en realidad yo no tenía disponibilidades por 100, tenía disponibilidades por 200 al cierre. ¿Me entienden? Porque me olvidé de registrar, me morfé de registrar esa cobranza. Entonces, ahí está el tema, eso va a impactar en el estado de flujo efectivo y el ejercicio comparativo. ¿Está? Entonces, son esas las adecuaciones que hay cuando hay modificación de ejercicios anteriores. O sea, puede que haya que modificar a los fines comparativos el estado que se presenta del año precedente. Eso ténganlo en cuenta. Acuérdense, los dos presupuestos son corrección de un error cometido o un cambio en criterio de medición. Claro, chicos, eso ténganlo en cuenta. Fíjense que eso se modifica en cascada y puede tocar muchos rubros. Por ejemplo, en el caso de una depreciación de un bien de uso que se realizó erróneamente, te toca el resultado del periodo anterior y te toca también la cuenta patrimonial bien de uso porque se dejó expuesta erróneamente el balance. Entonces, en los fines comparativos, yo este año lo voy a poner como corresponde. ¿Está? ¿Está claro o no este tema? Porque suele ser siempre medio complejo para ustedes. Cuando presente esa modificación de ejercicios anteriores, tengo que poner
nota la naturaleza, el importe de cada partida que se han afectado. Por ejemplo, si yo registré una depreciación de bien de uso, me di cuenta este año que el año anterior registré una depreciación de bien de uso en defecto o en exceso, tengo que poner que afectó a los gastos operativos, porque tenía que tener una depreciación más grande, por ende un resultado más chico, que afectó ¿a qué? ¿A qué más? Que afectó el rubro de bienes de uso, porque tuve un valor de los bienes de uso más grande del que debería haber tenido, ¿está? Bueno, eso lo voy a tener que adecuar. El motivo de la modificación. Como le digo, esto no afecta la adecuación de la información comparativa, no afecta a los estados contables originales ni las decisiones tomadas en base a ellos, ya están certificados. El hecho de que yo corrija esto a los fines comparativos no va a modificar ese balance que ya está certificado, ya lo tienen los bancos, ya lo tienen los clientes. ¿Ya? Perfecto. Fundamental, lo retomamos, tener en cuenta que los balances se presentan sobre la base de los criterios de síntesis y flexibilidad. Como dijimos con anterioridad, hay que presentar los balances en forma sintética para brindar siempre una adecuada visión de conjunto de la situación patrimonial y de los resultados de la empresa. Eso que es mínimo, eso que es sintético, después lo amplío a través de la información complementaria. En cuanto a la flexibilidad, las normas permiten algunas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada caso, por eso es que uno puede indicar cifras negativas, por ejemplo, con paréntesis. Ustedes lo van a ver en los balances muy habitual, por ejemplo, cuando tienen que poner una previsión para incobrable, en la nota lo ponen con signo, por ejemplo, negativo, regularizando, ¿está? Por ejemplo, el tema de las cuentas es muy habitual que se introduzcan cambios en la denominación, apertura, agrupamiento de cuentas, eso también se utiliza mucho. Si ustedes llevan una contabilidad, llevan clasificados los deudores por venta con algún criterio, ahí pueden poner directamente deudores por venta y listo, ¿tá? Para no tener que poner deudor A, deudor B, deudor C, por ejemplo. Agrupan, o a su vez pueden abrir mala información. O sea, si usted al revés, si usted tiene la cuenta contable de deudores por venta, pueden abrir y pueden poner diferentes tipos de deudores por venta, deudor A, deudor B, si quieren poner ese detalle. O sea, en eso las normas contables son flexibles en lo que es la posibilidad de introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de cuentas. ¿Está? Y después yo puedo suprimir o agregar elementos de información según lo que quiera indicar. O sea, ustedes en alguna nota pueden aclarar alguna cuestión que a mí me pasa permanentemente. Si estoy armando un balance y quiero aclarar alguna cosa, por ejemplo, me di los bienes de uso por la RT 31, el modelo de revaluación. Lógicamente que puedo explayarme para aclarar todo lo que me diga la RT 31 vinculado a los presupuestos de revaluación de bienes de uso, y puedo agregar en la nota, aclarar algunas cuestiones, ¿entienden? O sea, en eso tenemos margen como para ampliar o para resumir. ¿Claro? Importante esto que lo sepa, porque uno se piensa, no es una cosa tampoco tan cerrada, sino acá tiene que imperar siempre la razonabilidad, ¿tá? Esto el tema de, por ejemplo, los cambios de denominación, apertura, agrupamiento de cuenta es habitual. Bueno, mejor tener la contabilidad que viene con un plan de cuenta de antaño y te sale, no sé, llevan los deudores por venta agrupados por una cuestión de que los llevan así en la contabilidad, los llevan dividido por nombre, o los llevan con algún criterio y vos agarras y lo pones todo en deudores por venta y listo, ¿está? Lo mismo a lo mejor con los proveedores, pasa a lo mejor lo mismo, ¿tá? Se me ocurre eso como ejemplo. Lo que es apertura o agrupamiento de cuentas. Es lo mismo que si yo quisiera, por ejemplo, tengo algunos impuestos y demás, puedo agregar, y si se da la situación, puedo tratar de unificarlo en cuanto a la presentación, eso. Así.
tracala de impuestos que hay en la República Argentina, seguramente que se puede hacer. Pero eso tengan en cuenta que tienen libertad como para actuar dentro de ese margen de flexibilidad. Eso me estaba viendo si se me ocurría algún otro ejemplo. Por ejemplo, imagínense el caso, por ejemplo, de un negocio que vende ropa, por ejemplo, comercio. ¿Qué va a poner ahí? ¿Va a poner cada artículo? No. Cada tipo de artículo que tiene, no, pone directamente mercadería, ¿tá? Los agrupa todo. Puede que a lo mejor que en su contabilidad lleve alguna distinción, ¿eh? De los bienes de cambio, pero en definitiva cuando presente el balance con que ponga mercadería está bien, ¿tá? A eso se refiere un poco, me parece que este es el espíritu de la norma, de ser razonable, ¿tá? Ten en cuenta que la información complementaria comprende la info necesaria no incluida en el cuerpo, o sea, todo lo que aclare. Guarda, no vayan a oscurecer, muchas veces cuando quieren aclarar, eso es fundamental. Forma parte de los estados contables básicos y se expone en el encabezamiento, en las notas o en los cuadros anexos. ¿Tá? Eso es así porque cuando ustedes hacen un balance ponen bienes de cambio según nota tal, crédito por venta según nota tal. Fíjense, se me ocurre ahora un ejemplo. Vuelvo. Un ejemplo de adicionar o suprimir elemento de información. Cuando ustedes hacen la nota de bienes de cambio, un ejemplo de adicionar elemento de información es decir que están medidos según el criterio de medición, por ejemplo, costo de reposición, aclararlo en la nota. ¿Tá? Eso es una info que ustedes van a agregar. O en el caso de los bienes de uso, que están medidos el costo histórico según el modelo de revaluación del RT41. Bueno, estado de situación patrimonial o balance general. Vamos al primer estado contable básico y vamos a ver esas cuestiones. Ustedes ya lo deben saber esto, es un estado de carácter estático. El estado de situación patrimonial muestra la estructura, muestra la situación patrimonial de la empresa en una fecha determinada, la estructura financiera, activo igual a pasivo más patrimonio neto, ese es el esquema con el que se presenta. Tener en cuenta que tiene los siguientes componentes: el activo, el pasivo, las participaciones de los accionistas no controlantes en los patrimonios de la empresa controlada. O sea, ¿cuál sería el supuesto acá? Yo empresa A controlante, tengo inversión en otra empresa B controlada, pero tengo, por ejemplo, el 80% de esa empresa. Entonces, yo tengo que informar como un pasivo, como un pasivo sui generis, entre el pasivo y el patrimonio neto, la participación de los accionistas minoritarios en esa empresa controlada de la cual soy tenedor, ¿verdad? Eso va ahí. Y el patrimonio neto que se incluye en una línea referenciando, por supuesto, el estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense, esto es el criterio de síntesis. Yo voy a presentar el activo, el pasivo, y el patrimonio neto lo pongo en una línea y lo referencio al estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense cómo, si ustedes ven los estados contables, como en definitiva es como que se van desipeando. Vos partís del estado de situación patrimonial, lo vas abriendo, te vas sacando cosas, ¿y a qué te vas? Te vas al estado de evolución del patrimonio neto, ¿tá? Te vas al estado de resultado, que el estado de resultado en definitiva es una parte del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque el resultado tiene una línea en el estado de evolución del patrimonio neto, y así llegas al estado de situación patrimonial que contiene ese patrimonio neto en una línea. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Vos tenés el estado de resultado, el resultado final va al estado de evolución del patrimonio neto en una línea, resultado del periodo, y el estado de evolución del patrimonio neto va en una línea al estado de situación patrimonial. O sea, en definitiva, el que los contiene a todos es el estado de situación patrimonial, ¿tá? Luego voy a poder ver la info financiera y económica a través de, digamos, el desipeo del estado de situación patrimonial. Lo voy a abrir en el estado de resultados, en el estado de evolución del patrimonio, y voy a poder ver la info económica y financiera que me hace falta, ¿tá?
Ten en cuenta que las partes integrantes del activo y del pasivo se clasifican en corriente y no corrientes. Eso es fundamental, y dentro de estos rubros integran grupos según su naturaleza. ¿Está? Yo todas las cuentas que tengo en un plan de cuentas, digamos, todas las partidas, que son de activo y pasivo, se clasifican en corriente y no corriente. O sea, las partidas que integran el activo y el pasivo se clasifican en corriente y no corriente. Ahí adentro integran rubros de acuerdo a su naturaleza, lógicamente, porque si yo tengo deudores por venta, va en el rubro crédito por venta. Si yo tengo mercadería, va en el rubro viene de cambio. Si yo tengo proveedores, va en el rubro deudas comerciales. Si yo tengo una deuda bancaria, va en el rubro préstamos. O sea, integran rubros de acuerdo a su naturaleza. Yo no puedo poner Banco Galicia cuenta corriente en deudores por venta, en crédito por venta, en el rubro crédito por venta, ¿ok? O sea, integran los rubros según su naturaleza. ¿Está? Caja y banco van en disponibilidad. Eso tenerlo en cuenta. Ahora bien, los rubros del activo corriente y no corriente es fundamental saber que se ordenan dentro de cada grupo, cada uno de esos rubros, disponibilidad, crédito por venta, bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles, otros créditos, se ordenan en orden decreciente de liquidez. Cuando voy a presentar el estado de situación patrimonial, es decir, desde los más líquidos a los menos líquidos. Y de la misma manera los pasivos corrientes y no corrientes, deudas comerciales, préstamos, cargas fiscales, remuneración y cargas sociales, previsiones, se ordenan primero clasificando las obligaciones ciertas y contingentes, y luego en orden decreciente de exigibilidad, o sea, desde las más exigibles, las que están más cerca de vencer, a las menos exigibles, las que están más lejos de vencer. Y les quiero decir con esto, y esto es una pregunta de examen, que el estado de situación patrimonial se ordena sobre la base de su grado de conversión en cash, en efectivo. Se ordena sobre la base del criterio financiero. O sea, si ustedes se fijan, el estado de situación patrimonial está ordenado tanto en el activo como en el pasivo, con un criterio financiero. En el activo desde lo más líquido a lo menos líquido. En el pasivo desde lo más exigible a lo menos exigible. ¿Está? Eso se llama criterio financiero y suele ser pregunta de examen. Por eso está primero el activo de disponibilidad, por eso le sigue crédito por venta, por eso después le sigue bienes de cambio. Quizá antes viene de cambio de otros créditos, o sea, porque más o menos la estructura que tiene de presentación del Estado es el grado de conversión en plata. Disponibilidad ya es plata. Lo que sigue es lo que tengo por cobrar. Lo que sigue son los bienes de cambio. ¿Me siguen? Más o menos ese es el esquema. Ten en cuenta que eso ténganlo en cuenta, ¿está? En relación al criterio de ordenamiento de los rubros dentro de cada grupo. Y en cuanto a la clasificación de los activos y pasivos en corriente y no corrientes, tener en cuenta que los activos se clasifican, los activos y pasivos en corriente y no corriente, siempre sobre la base del plazo de un año contado de la fecha de cierre de los estados contables. Esto que estoy diciendo acá, otra cosa distinta a lo que dije anteriormente. Lo que dije anteriormente es cómo se ordenan los rubros dentro de cada grupo. ¿Cuál es el criterio de ordenamiento financiero de conversión de plata? El activo de lo más líquido a lo menos líquido, el pasivo de lo más exigible a lo menos exigible. Ahora esto que vamos a ver ahora es cómo se clasifican los activos y pasivos. O sea, cómo en corriente y no corriente. Bueno, se clasifican sobre la base de un plazo de un año. O sea, yo tengo un crédito a cobrar, un crédito por venta a cobrar a un año y medio en no corriente. 30 días desde la fecha de cierre del balance corriente. ¿Está? O sea, acá ya estamos viendo con qué criterio lo clasifico, si va dentro de corriente o dentro de no corriente. ¿Está? Y acá tiene que saber que es fundamental que es un plazo de un año, pero contado de la fecha de cierre del balance. O sea, ¿qué significa esto? El balance cierra, por ejemplo, el 31 del 12. ¿Está? Si yo tengo un crédito a cobrar a 90 días, es corriente, porque es sobre la base de la fecha de cierre del balance. ¿Está?
cierro el balance, tengo crédito por venta, cobro 90 días, corriente. Tengo un crédito por venta, cobrar más de un año, es no corriente. Pero ojo, guarda con esto. Yo puedo haber tenido en el balance, a fecha de cierre, un crédito cobra a un año y medio. El crédito que tengo a fecha de cierre es un crédito que en su naturaleza se hizo a un plazo de un año y medio, por ejemplo, un plazo largo, crédito por venta. Pero a fecha de cierre restan para que lo pueda cobrar 9 meses. Entonces, yo tengo que tomar esos 9 meses porque me dice la norma específicamente, contado de la fecha de cierre del balance. Entonces, yo le doy un crédito de ese tipo, es corriente. No tienen que fijarse cómo se concertó la operación, sino cuál es el plazo que falta a fecha de cierre del balance. Lo mismo para los pasivos. De esta manera, son activos corrientes, aquello que se espera se convierte en dinero equivalente en el plazo de un año, contado de la fecha de cierre del balance. Y ahí tenemos lo que tengo en caja, lo que tengo en bancos, otros activos que se convertirán en plata o su equivalente en los 12 meses siguientes a fecha de cierre, los bienes consumibles y derechos que evitarán futuras erogaciones en los 12 meses siguientes al cierre, siempre que no implique una apropiación futura de activo inmovilizado. Esto, por ejemplo, tenemos acá los gastos pagados por adelantado. Este es el típico ejemplo, los gastos pagados por adelantado, bienes consumibles y derechos. Cuando yo pago gastos por adelantado, en realidad fecha de cierre, ¿qué me queda? ¿Qué representa gastos pagados por adelantado fecha de cierre? Aquellos gastos que estén pagados y que a fecha de cierre no se han devengado. Entonces, pero, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que lo que es corriente son los derechos, por eso gastos pagados por adelantado, que evitarán futuras erogaciones en los 12 meses siguientes al cierre. La empresa cierra en diciembre y en noviembre anticipó 24 meses de alquiler, gasto pagado por adelantado, me queda por 23 a fecha de cierre. Los 12 primeros meses que anticipo son corrientes y los 11 segundos meses son no corrientes. ¿Está claro? O sea que voy a tener que dividirlo en otros créditos eso, una parte corriente, parte no corriente. También son corrientes los activos destinados a cancelar pasivo corriente. Por ejemplo, yo tengo previsto, desde el punto de vista de contrato, lo tengo cerrado una operación, en virtud de la cual voy a vender una máquina para cancelar un pasivo corriente. En el año que viene, cierro balance, tengo un bien de uso, pero ese bien de uso lo destiné pura y exclusivamente a pagar un pasivo. Se lo voy a vender para pagar un pasivo corriente. Por ende, ese bien de uso va a ser corriente. ¿Ok? Porque ya está destinado a cancelar un pasivo corriente. ¿Tengo información? Sí, ya está concertada la operación. Bueno, los no corrientes son los que no pueden ser clasificados como corrientes. Los pasivos corrientes, bueno, ahí tienen ejemplo, aquellos que son ya exigibles a la fecha, por ejemplo, una deuda comercial que ya es exigible, aquellos cuyo vencimiento se producirá en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, corre lo mismo que después que recién vimos para un crédito. Las previsiones para afrontar obligaciones eventuales que pueden convertirse en ciertas y exigibles en los 12 meses siguientes al cierre. Por ejemplo, tengo una previsión para juicios, pero sé que la sentencia va a estar ya dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del juicio, por ende va a ser una obligación contingente, pero va a ser y se va a convertir en cierta en los 12 meses siguientes a fecha de cierre, por ende va como corriente. Y los pasivos no corrientes son los que no pueden ser clasificados como los corrientes. ¿Alguna duda, chiquitines, hasta acá? Ustedes saben que yo mismo me escucho y me estoy pegando un embole tremendo. Yo no sé si me estoy aburriendo yo solo. Tremendo. ¿Ustedes en qué estado están? ¿Están dormidos? ¿Cómo están? Igual que usted, profe. Perfecto. Ustedes saben que presentí eso. Presentí como un ánimo de sueño en ustedes. Mamá. O voy a tener que levantar el tono o voy a tener que poner algo de música. Claro, están preocupados por la nota, dice acá. Claro, tienen la cabeza puesta en otro lado. Bueno, preocúpense por esto, que esto va en lo final y va en el parcial seguro, o sea. Ya dejen de lado el paso. Encima se nos fue, sí, una locura.
Fraccionamiento de rubros. Esto se da, ténganlo en cuenta, que el tema de los fraccionamientos de los rubros se da puntualmente, son otras pautas para ver si un activo es corriente o no corriente. Puntualmente puede darse el caso, como dijimos recién, de gastos pagos por adelantado, que una partecita sea corriente y no corriente y lo fraccionemos, como lo explicamos recién. O por ejemplo, cuando en virtud de cierto bien de cambio, en virtud de su proceso productivo, demora más de un año. O sea, el tiempo en que el dinero se convierte en dinero. O sea, es el plazo el plazo que hay que considerar. O sea, desde que yo compro las materias primas hasta que eso se vuelve a convertir en dinero, ¿está? Sumándole el plazo del proceso productivo, sumándole el plazo del stock de los productos terminados y sumándole el plazo de cobranza, ¿qué pasa? Quizás ese bien lleva más de un año, entonces ahí va a haber que fraccionar y va a haber que determinar cuánto es corriente, cuánto es no corriente sobre la base de algún criterio. Y ahí lo que hay que considerar es el grado de conversión en efectivo, chicos, eso es fundamental. Acuérdense que es el tiempo que el dinero se convierte en dinero. Entonces hay que asignar ahí los bienes según corresponda. ¿Está claro esto? Perfecto. Otras pautas para clasificar los rubros. O sea, además, usted tiene como principio general que se clasifican sobre la base del plazo de un año en corriente y no corriente. Después tengo algunos otros criterios o ayudas para poder clasificar los activos y los pasivos en corriente y no corriente, que me pueden ayudar a saber cuándo tienen una u otra naturaleza. En este sentido, por ejemplo, otra pauta para clasificar los rubros pueden ser tener en cuenta la intención del ente respecto a sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuál es la intención del ente? Como le decía, si la intención del ente es vender un bien de uso, que por su naturaleza no corriente, ese bien de uso lo voy a exponer en el balance de cierre como corriente. Ahora bien, no, o sea, tengo que tener alguna info adicional, como por ejemplo, tengo que saber que ese bien de uso tiene posibilidad. Tiene que haber intención, pero tiene que haber posibilidad. Y la operación no tiene que ser para reemplazarlo por otro bien de uso. Si no, va a ser no corriente, porque lo que va a entrar va a ser en definitiva otro bien de uso que va a ser no corriente. Entonces, tiene que haber intención y tiene que haber posibilidad de venta. Tiene que haber alguna especie de acuerdo, algo así. Algún elemento de juicio que a mí me permite como auditor o contador ponerlo como corriente. No simplemente que lo quieran acomodar para que le dé mejor el balance, ¿no? Por supuesto que no. Por ahí también la información de los índices de rotación me sirve para saber cuántas veces rotan mis mercaderías durante el año. Entonces, en función de las veces que rotan, puedo llegar a determinar si los bienes de cambio son corrientes y no corrientes y en qué proporción, ¿verdad? En función de la cantidad de veces que rotan durante el año. Entonces, el plazo de un año y otros elementos a tener en cuenta también, ¿tá? Para discernir si un activo o un pasivo es corriente o no corriente. Tema partida de ajuste de evaluación, tener en cuenta que estas partidas de ajuste de evaluación pueden sumar o restar según corresponda, pueden ser un más o un menos sobre la base de las cuentas patrimoniales respectivas y forman parte del rubro que de alguna manera regularizan. ¿Cuál es el ejemplo de la partida de ajuste de evaluación? Por ejemplo, la depreciación acumulada para el caso de los bienes de uso, para el caso de los activos intangibles, la previsión para deudores incobrables para el caso de los créditos por venta, la previsión para bienes de cambio, para el caso de los bienes de cambio, que regularizan, netean a una cuenta madre, ¿tá? A una cuenta patrimonial madre. Son parte del rubro, se deducen o se adicionan según corresponde. Entonces nosotros, como somos poco malo, a veces le podemos preguntar, y den un ejemplo de una partida de ajuste de evaluación que sume y no que reste. Ahí los escucho. Que me dé una, automáticamente le doy por aprobado el primer parcial. Si me escucha a costa, me mata.
no hay oferta. Me acuerdo una vez, no sé si les conté esta historia, una vez me acuerdo que en clase dijo, y Ibarna estaba dando técnica impositiva, y dice, el que me explique cómo funciona la cementera, le doy por aprobada la materia. Mamá, ninguno pudo explicar en clase eso, pero se relamían los muchachos y las chicas para tratar, porque lo dijo en serio, ¿eh? Lo dijo en serio. Se ve que estaba consciente de que nadie lo iba a poder explicar. Un ejemplo de una partida que se adiciona, partida de ajuste de evaluaciones, por ejemplo, la llave positiva de negocio que suma a la participación permanente, ¿no? La llave positiva de negocio cuando incorporo una empresa, ¿no? Ese sería el ejemplo. Usted me va a decir que es rebuscado, profe, bueno, está bien. Es así. Y compensación de partida, esto ténganlo en cuenta también, porque cuando ustedes van a armar un balance, van a presentar esta situación patrimonial, es saludable compensar las partidas porque es lógico que las partidas relacionadas deben exponerse por su importe neto, y es así. Pero te dice el RT que eso va a ser tal cuando su compensación sea legalmente posible y cuando tenga la intención de hacerlo. Por supuesto que la intención está, o la obligación está, cuando sea legalmente posible. Esto se da mucho con el tema de los impuestos. Lógicamente que si yo tengo retenciones de ganancias y anticipo de ganancias, los voy a compensar con AFIP ganancias a pagar, lógicamente, porque están vinculadas. Entonces, ¿para qué voy a exponer en otros créditos anticipo retenciones de ganancias y en cargas fiscales ganancia a pagar si en realidad puedo poner todo en un rubro neto en cargas fiscales? Puedo poner impuesto a pagar, impuesto a la ganancia a pagar, menos anticipo, menos retenciones, si el saldo de ganancia da a pagar, si el neto da a pagar, o en otros créditos, si el saldo es a favor, tengo anticipo de ganancia, tengo retención de ganancia y lo neteo de el impuesto a pagar. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, es saludable compensar las partidas, los balances, siempre que sean lógicamente relacionadas, no puedo compensar cualquier cosa. Y en el caso del estado de situación patrimonial, tener presente que también anda dando vuelta lo de las modificaciones de ejercicio anteriores, donde si tengo alguna de estas, hay que adecuar la cifra del estado de situación patrimonial precedente. ¿Qué pasa con el estado de resultados? ¿Alguna pregunta está acá del estado de situación patrimonial? ¿No? ¿Nada? ¿Tienen una embole marca cañón? ¿Quieren hablar de algún otro tema? ¿Cómo vienen con las otras materias? ¿Vienen bien? No. No, ¿por qué no vienen bien? Sean positivos, por favor. ¿Por qué no vienen bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme. A ver, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Eh? En que volvamos a la presencialidad, profe. Sería una Bueno, buena ayuda. bueno, escúcheme, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren volver a la presencialidad porque tienen ganas de salir de su casa? ¿O quieren volver a la presencialidad porque en realidad quieren extrañan las clases presenciales? ¿No es mala desesperación de salir de su casa? No, ambas dos. Ambas dos. Está bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo viene el tema? ¿Extrañan? No, el tema de la virtualidad, de las clases virtuales, ¿les sirve? ¿Les sirve? ¿O les parece mejor las clases presenciales? Presenciales, profe. Presencial. Presencial. Está bien. A mí me gustan virtuales, está bien así. A usted le gusta. Y porque hay algunos que de repente lo manejan desde la casa, ¿viste? Hasta ahora, hasta ahora hasta ahora ganan los presenciales, me parece. No sé qué opina el resto. Profe, No. Sí. es que por ahí la parte práctica es lo más difícil de aprender a distancia. No es lo mismo que estar con un pizarrón y para mí no es lo mismo. No sé qué opinarán mis compañeros. Yo con lo teórico de distancia súper bien, pero lo práctico cuesta un poco más. Se extrañan los mates claramente. Y también los grupos de estudio. También los grupos de estudio. Y también nosotros. En realidad.
nosotros también vamos a tener que cambiar la forma de evaluar. Nosotros tenemos que hacer cargo, los docentes tenemos que cambiar la forma de evaluar. Yo estoy convencido de que no sé si estamos evaluando a tono con la educación moderna. A mí siempre me queda dando vuelta eso de que yo no sé si ustedes están aprendiendo, no sé si los métodos están siendo eficaces, me parece que a esta altura no. Tiene sus ventajas, profe, pero es como que llega un punto que al menos a mí me agota. Sí, y a lo sí, mejor en pero, presencial es como que no es tanto así. claro, estando todo el día encerrado y yo no estando todo el día en la buena y no está encerrado, eso es verdad. Profe, yo creo que por ahí Bien. estaría bueno que la universidad emplee una modalidad semipresencial para no tener que estar 6 u 8 horas cursando, que también nos mata Sí, eso, sí. y poder tener teórico, supongamos, a distancia, pero ir realmente en materias importantes como esta, cálculo, qué sé yo, las técnicas, poder hacerlas presenciales, porque, ¿Cuál es la como materia digo, más importante que tiene este cuatrimestre? y esta. Por supuesto, por supuesto. Igual, discúlpeme, pero todos los contadores que yo conozco, ya recibidos, siempre me dicen que todo el mundo dibuja números, nadie sabe hacer ajuste por inflación y que es muy distinta la realidad a la universidad. No sé si me dicen mentiras o qué, pero así me cuentan. Bueno, tengo que decirte, entre nosotros, Romina, que tienen un poquito de razón esos muchachos. Tienen un poquito de razón. Qué bueno, qué bueno. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que también ser un poco más simple y dar un poco más de lo que es la calle, lo que es la profesión, no dar tanto cosas que son inaplicables. Inaplicables, hay cosas que son inaplicables. Entonces, este año nosotros vamos a tratar de dar lo más importante. Lo que sí te digo que en represión, por ejemplo, ahí sí te tiro a favor que ustedes lo estén viendo ahora, porque la mayoría, ¿qué le pasa a la mayoría de los contadores? Están totalmente, y tómenme este término, ustedes no se me enojan porque yo sé que me bancan un poquito, aunque sea. La mayoría está en pelota con lo que es la represión, no lo maneja. Entonces, ¿qué pasa? Tienen problemas con eso, tienen problemas, lógicamente que tienen problemas. Pero bueno, ¿qué les quiero Profe, decir? El que sabe un poquito más, lógicamente que la puede hacer más fácil y reniega menos. Por eso es importante saber. Así que me ibas a decir. claro, sí, no, totalmente, pero ¿cómo hacen los contadores que no tienen mucha idea? ¿Le llevan a otros más jóvenes, recién recibidos? Porque yo tengo No, amigas que son de 30 y sí, algo, son mucho más sí, grandes que yo, sí. y ellas no, realmente, o sea, lo vieron acá en sistemas 2 y 3, pero en la práctica no lo saben hacer. No lo Bueno, hacen directamente. tenés dos alternativas. O se lo tira, o se lo llevan a alguien que lo sabe hacer y le pagan un poco por el trabajo ese. Esa tenés alternativa. O la que creo que yo que se aplique en mayor medida, que muy probablemente hagan cualquier cosa. Muy probablemente. Pero ¿por qué? Porque acá... ¿Eh? Hacen la segunda, porque he visto un estado expresado, pero malísimo, Sí, de una compañera que ha terminado de cursar y le han dado el trabajo de hacerlo, y el jefe de área lo había hecho, pero mal. O sea, directamente aplicar un índice a todas las partidas y llevarlas al cierre, pero sin hacer distinciones nada, de nada. Claro. Mira, muchas veces, ¿qué te pasa? No te das cuenta, vos te toca hacer el trabajo, tener la suerte de tener a lo mejor algún cliente, todo bien, lo podés hacer. Pero el tema es que queda mal. Yo, por ejemplo, he visto casos, me han acercado casos, me han comentado casos de balances, donde hay cosas que están hechas que son... Macara no podemos llegar a mandar todo, por supuesto, pero hay algunas que no se ocultan, que están ahí que salen, ¿viste? Que se ven muy explícitamente. Entonces, siempre recomendable, por eso es importante que uno se especialice. Es un dilema que uno tiene permanentemente. Yo mismo lo tengo con mis estudios, traté de especializarme, porque si no, uno no puede tirar el centro y la cabecera y hacer todo. Es la verdad, porque termina haciendo las cosas, lo mucho que hace, termina haciendo un montón de cosas, pero no lo hace tan bien, o no lo hace lo mejor que puede hacer. Entonces lo importante es especializarse. Pero bueno, también no es fácil tampoco. No es fácil construir un negocio, construir una empresa, construir una
estudio. No es fácil. Pasa eso, chicos. Pasa eso que, bueno, es tal cual como usted lo pinta, ¿no? El tema de la represión ahora vino, por eso también nosotros cuando hablamos con ustedes en muchas ocasiones decíamos que, y esto creo que ahí lo ha hecho bien, la federación ha dado muchas dispensas, porque sabe que es un proceso, que se viene un proceso de culturización. Hay generaciones, por ejemplo, los tipos, los contas que tienen 50 años, o 40, o entre 40 y 50 años no les tocó represar nunca, a lo mejor. O yo decía, los contas que tienen, ponele 45 años, no les tocó represar nunca. Entonces no están habituados a eso. Entonces hay que ir armando buenos papeles de trabajo, hay que ir teniendo nueva metodología de trabajo, hay que cambiar algunas cosas y es un proceso que culturiza, no lo puede largar para aplicarlo todo de una taxativamente. Entonces ahí creo que la federación estuvo bien con algunas normas que ha dictado. Imagínense que yo ¿cuánto hace que me recibí, chico, en el año, 2005, 2006 me parece, y ahora estamos en el 2020, hace 14 años, y creo que les comenté en el video, la primera vez que me toca refrescar un balance es ahora. Pasaron 15 años. Profe, usted se puso a pensar que si no tuviéramos la Argentina que tenemos, nuestra vida sería 10.000 veces más simple, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, ¿qué países deben represar? Venezuela, Zimbabue y Argentina, más o menos. Los únicos que tienen una inflación acumulada de 3 dígitos. Sí, es así, señorita, como usted lo dice, tal, pero tal cual. Claro. Es así. En la mayoría de los países del mundo, la inflación ya no es un problema, solo quedamos nosotros entre pocos países. Es así, tal cual como usted dice. Es así. Como también te pasa, y les tiro otra, en los países, digamos, con ciertos avances, digamos, con cierto desarrollo, no hay este quilombo impositivo que hay acá. Entonces, vos no tenés que estar liquidando tanto de impuestos y haciendo en muchos casos mala praxis, porque es lo que te obligan a hacerlo, el mismo Estado te obliga a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos otros países directamente los contadores, ¿qué hacen? Lo que hacen es hacer, digamos, contabilidad de gestión, llevar adelante negocio, hacer otro tipo de trabajo. Acá sos rehén de la AFIP, ni más ni menos. Sos rehén de la AFIP en un montón de cosas. Así que te pasa eso. Tiene su lado positivo que tiene mucho laburo por ese lado, pero también tiene el lado negativo, que es que es impredecible, que es una locura, que es un sistema tributario complejo, que los empresarios están totalmente rebelados contra las autoridades, que no quieren saber nada con pagarle nada a nadie. Entonces nosotros estamos en el medio, y es compleja la situación nuestra en el medio, ¿eh? Compleja. Guarda, porque eso también le va a tocar a ustedes, porque a mí los más grandes me cuentan que esto siempre fue igual, ¿no? O sea, profe, que vamos a ser empleados de AFIP, pero sin recibir sueldo. Y no van a ganar la locura que ganan los empleados de AFIP, porque ganan. Bueno, si usted a lo mejor alguna mamá o algún papá tiene usted que labura en la AFIP, pero ganan muy buena moneda, y lo nuestro es darle para adelante y sudarle camiseta. Profe, si quisiéramos ejercer en otro país, supongamos Estados Unidos o algún país de la Unión Europea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo se valida el título? Vos sabés que yo creo que en algunos lugares donde la profesión de contador no existe más el administrador que el contador, porque como tienen todos estos temas medio resueltos, entonces ya la profesión nuestra ya no es tal. Entonces juega más, es más importante el rol del buen administrador, del máster en negocio, ¿me entendés? Del asesor de negocio. Entonces no es tanto el tipo que te tiene que sacar de la locura del estado de los impuestos como lo que pasa acá. Chicos, si ustedes ya lo van a ver en técnica, si ustedes vieran las doctrinas y las pelotudeces que se discute a nivel judicial, pelotudeces, digo, pobre para el que lo soporte, que son los empresarios, pero las pelotudeces por las regulaciones impositivas y demás que hay, que llegan a tener disparidades, que llegan a cuestionarse, que si esto es así, que si esto es así, que esto porque yo te lo fundamento, porque un día
hizo con este espíritu y yo te digo que esto es así, pues somos tan poco simples para legislar y hemos creado algo tan complejo que hace falta alguien que venga, que le meta un boleo y que lo derrumbe, digamos, lisa y llanamente. Entonces sí, si vos te querés otro país, muy probablemente la profesión del contador no esté más la del administrador, me parece, sin conocer mucho. Nosotros teníamos un chico en el estudio que laburaba y se fue a hacer un máster en administrador de negocio está ahora en Italia. Bien. Él está por ese lado, se fue a hacer un máster allá en Italia. Acá también los hay, pero bueno, él se fue allá, capaz que se fue para divertirse un poco también. Y lo agarró todo este quilombo, pobre, pero bueno. Pero juega más el rol de la carrera de licenciado en administración. Sí. ¿Qué me iba a decir? ¿Algún otro que quiera opinar? Estamos haciendo un poco de catarsis. Por eso disfruten la vida y sean felices. Sean exitosos, ganen plata, pásenla bien, traten de pasarlo, laburen en grupo, asóciense, no sean cortos con la visión, miren para adelante. Si le tienen que tirar unos mangos a un compañero para que ese compañero se encargue de la tarea y les quede menos a ustedes, pero reniegan menos, háganlo. Las generaciones nuestras son distintas, son más frías, son más cagonas. Ustedes tienen que ser distintos. Algunos de nosotros ya tenemos negocios, profe. No somos todos. Por supuesto. Somos empresarios, somos mini empresarios algunos. Empresarios, porque ustedes son más evolucionados que nosotros. Yo le digo que mi señor me dice que soy de la generación X, la generación del esfuerzo. Yo me enojo, pero bueno, trato de ser millennial un poquito, aunque sea. Recién ahora tengo Instagram. Es así. En el medio de todo esto, estado resultado, pero esto le sigue, o sea, hay que ver cómo se reinventa. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora de estado patrimonial, estado resultado, estado evolución patrimonial. Es importante que lo sepan porque. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque el día de mañana ustedes pueden estar en una empresa, pueden asesorarla y les puede tocar, a mí fíjense, uno de los primeros trabajos me tocó hacer esto. Si yo no hubiese sabido contabilidad, estaba literalmente hasta los huevos. ¿Por qué? Porque me tocaba hacer estado resultado de gestión. ¿Qué me dijeron? Necesito que me mire la empresa. Necesito saber si gano plata o no gano plata. O sea, no para los terceros como esto, pero el loco necesitaba saber si estaba ganando plata. Entonces tenía que hacer estado resultado, estado patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante. Está bueno, pero para eso hay que saber un poco de contabilidad. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, hay que saber cuáles son los gastos que se devengan, cómo se llevan los ingresos, cómo se arma más o menos un estado. Puede que el estado tenga algunas cuestiones específicas, que no sea tal cual que presenta el RT, vos lo vas a armar consensuado con el dueño de la empresa, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Es importante que sepan contabilidad. Para mí la contabilidad es de lo más importante que usted tiene en la carrera. Sépanlo, tomar como consejo. De ahí transfórmenlo en un producto, háganlo, renuévenlo, resucítenlo, véndanlo, como ustedes seguramente saben, porque son millennials, son centennials, pero sepan contabilidad. Estado resultado. Como ustedes saben, sí, más o menos así. Tengo una... No saben. Impresionante. Lo que tengo unas ganas de... Esto me está volviendo loco todo esto. El estado resultado, como ustedes saben, es un estado que es de carácter dinámico. O sea, no es estático como el patrimonial, porque el estado resultado me muestra los flujos de ingresos y de egresos, no sé si flujos. Lo que nos muestra es el conjunto de ingresos y egresos que ha habido durante todo el periodo en una empresa. O sea que es un estado dinámico. ¿Está? Se dice que muestra las causas que generaron el resultado del periodo, que son lo que se llama fondos provistos por las operaciones, el corazón de tu negocio. Si vos me decís, che, quiero saber cuál es el fondo provisto, pues el corazón de tu negocio es el resultado operativo. ¿Está? Después vienen todos los otros rubros, como resultado financiero por tenencia y otros rubros, pero los fondos provistos de las operaciones son el corazón de tu negocio, el resultado del periodo. En cuanto a su estructura, las partidas de estos resultados se clasifican en dos grandes grupos y ustedes lo saben. Los extraordinarios,
que son los que define el RT, y dice que son atípicos y excepcionales, suceso infrecuente en el pasado, comportamiento similar esperado para el futuro y ajeno a las decisiones del ente. Ahí les da como ejemplo expropiación de activos, siniestros, etcétera, etcétera. Y lo ordinario que dice que son todos aquellos que no sean los ordinarios. Fíjense, por ejemplo, un resultado por venta de bien de uso, a partir de esta incorporación del concepto de ajeno a las decisiones del ente, es ordinario, porque vos decidís vender el bien de uso y tener el resultado, por ende, por tu propia decisión. Entonces, el resultado de ser ordinario. Ese requisito de ajeno a las decisiones del ente hace que prácticamente queden bajo la órbita del extraordinario muy pocos resultados. Y en este contexto cabe analizar qué pasa con los resultados de la pandemia, ¿no? Por supuesto, ¿tá? Es muy importante saber porque se te presentan resultados, pérdidas, o en algunos casos ganancias, que son producto de lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, y hay algunos que dicen ahí que, bueno, que en realidad esos resultados son ordinarios, y no son extraordinarios, pero ¿por qué? Sobre todo por el hecho de la parte del comportamiento similar esperado para el futuro. Esa partecita del requisito no está claro porque esto no está claro cuándo Joraca va a terminar, ¿me entienden? Entonces eso hace que el resultado sea ordinario. Es así. Hay muchas empresas que por el tema de la pandemia, hoy chicos ya no son más empresas en marcha prácticamente, o que están en una marcha, están en primera. Y por el otro lado hay muchos otros negocios que prosperan. Pasa eso. Y no, fíjense cómo andan los muchachos de pedido ya. ¿Ustedes piden cosas por pedido ya o no? Seguro que piden cosas. Las hamburguesas, los sábados a la noche, los viernes a la noche, se pide por pedido ya. La pizza, bueno. Las aplicaciones, todos esos negocios virtuales han levantado la facturación rotundamente. Bueno, ahí tenemos los resultados ordinarios, están los distintos rubros, ahí lo pueden ver. Chicos, acuérdense, vean este PowerPoint con la RT y yo creo que van a estar bien. Los resultados ordinarios, ver los incisos, ahí tienen los ingresos por la actividad principal, los egresos operativos. Si les quiero decir después como un rubro específico, resultado financiero por tenencia, tienen que tener en cuenta que hay dos alternativas para exponerlo. Cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados, ¿se acuerdan los componentes financieros implícitos? Estén segregados o no sean significativos, ahí me dice el RT, che, te recomiendo que expongan estos resultados en grado de... Te recomiendo, no significa una obligación, te recomiendo que lo expongan en grado de detalle, en términos reales, o sea, te recomiendo que expongan los resultados financieros y por tenencia, por ejemplo, intereses, diferencia de cambio, resultado por tenencia, en términos reales, el mismo rectan, separado los que son generados por el activo y por el pasivo, identificando los rubros de origen, identificando su naturaleza, como le dije recién, son intereses, diferencia de cambio, resultado por tenencia, rectan. Ahora, cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados no están segregados y son significativos, ahí dice el RT, presentar resultados financieros por tenencia en una sola línea, monstruo. No me detalle nada porque no podemos saber ciencia cierta cómo viene la cosa. Entonces, mételo todo junto en una sola línea. Resultado financiero por tenencia. Entonces, yo tengo que presentar el balance y hay componentes financieros implícitos significativos. Yo no los segrego, entonces, y tengo interés, diferencia y cambio, todo eso va todo en una línea. No detallo nada. ¿Tá? Ahora, puedo hacer uso de esa opción de una línea, aún en el caso anterior, aún cuando estén segregados o no sean significativos, porque ahí la RT me recomienda, no me obliga. Aún en ese caso lo puedo poner en una sola línea. ¿Está claro? Y ten en cuenta que los resultados extraordinarios siempre se exponen en un renglón neto del efecto del impuesto a las ganancias y luego una información complementaria lo tengo que detallar, tengo que decir que el resultado extraordinario tanto de impuesto a las ganancias. ¿Está? En cuanto a los áreas,
tener presente cuáles son los áreas, tener presente que no son partidas del estado de resultado, las modificaciones que son anteriores, sino que modifican el saldo inicial de RNA en el estado de evolución de patrimonio neto, que hay que adecuar la cifra del estado de resultado precedente, el que presento comparativo, porque es un resultado que no es de este año, sino del anterior. Que eso no afecte el estado original, que ya está presentado, certificado y con todos los chiches. Vamos al estado de evolución de patrimonio, así terminamos y los libero, que se relajen. Ya después en algún momento vamos a tener alguna de estas charlas y vamos a hacer un poco de catarsis. El estado de evolución de patrimonio también es un estado de carácter dinámico. Porque, fíjense, el estado de situación patrimonial muestra la situación patrimonial o la estructura financiera de la empresa. El estado de resultado, que es parte del patrimonial, porque en definitiva está dentro del patrimonio neto, muestra la evolución económica, el resultado del periodo, la evolución económica. Y el estado de evolución del patrimonio neto, que también es dinámico, muestra la evolución de la riqueza neta, del patrimonio neto, que es la riqueza neta del ente. Activo menos pasivo, el patrimonio neto es la riqueza neta del ente. Nos informa sobre cómo está compuesto y las causas que produjeron los cambios acaecidos durante el periodo en los rubros que lo componen. En la riqueza neta del ente. O sea, ustedes si analizan su patrimonio el día de mañana, no sé cómo ahora que ya están haciendo negocios, vamos a suponer ahora que ya están haciendo negocios porque son muy picantes. Ustedes si analizan su patrimonio neto, tienen que analizar el acti, cómo está su riqueza neta, cómo está su patrimonio. O sea, el neto entre el activo y el pasivo. ¿Cómo está la riqueza esa? A valores, digamos, de mercado. ¿Está buena? ¿Está buena? Para los que hacen negocio. ¿Está? Ahí está la pomada. Pero se analiza en conjunto con el estado de resultado que mide la evolución económica, el resultado del periodo, que está dentro, en las variaciones del periodo, dentro del estado de evolución de patrimonio. En cuanto a su estructura, ten en cuenta que las partidas que integran el patrimonio se clasifican y resumen según dos grandes tipos: aporte de los propietarios y resultados acumulados. O resultados o superávit o déficit acumulado, porque si es un ente sin fin de lucro se toma ese nombre. Y aporte de los propietarios, aporte de los asociados. El aporte de los propietarios porque es el capital que yo puse para arrancar el negocio. Y el resultado que fui acumulando porque es lo que me fue dando el negocio. ¿Está? El rédito que me fue dando el negocio. Ten en cuenta que la estructura del estado de situación de patrimonio neto es la estructura de un cuadro de doble entrada. En la fila siempre tienen saldo al inicio, variaciones y saldo final. Y en las columnas que tienen los rubros, dividido en los dos grandes rubros: aporte de los propietarios y resultado acumulado. En aporte de los propietarios, ¿qué tienen? Si se acuerdan: capital, ajuste de capital, prima de emisión, aporte irrevocable. El resultado acumulado, que tienen la reserva legal, resultado diferido, RNA. ¿Está? Siempre para cada rubro integrante voy a poner el saldo al inicio, que es el saldo final expresado al cierre del periodo anterior, las variaciones del periodo y el saldo al final del periodo. Por eso le digo que es un cuadro de doble entrada. Fíjense en el anexo del RT9, que es la que vamos a ver mañana, en los modelos tienen cómo se presentan los estados contables para entes según RT9, y ahí tienen la estructura de todos los estados contables. Y ten en cuenta esto que suele ser pregunta de examen: la información comparativa para el estado de evolución de patrimonio siempre se presenta para los totales. ¿Qué significa esto? Significa que lo que presento comparativamente solo es los totales. ¿Y cuáles son los totales? Solo presento comparativamente el saldo inicial, las variaciones que modificaron el quantum del patrimonio neto y el saldo final del patrimonio neto. Ustedes fíjense que el estado de evolución de patrimonio tiene la estructura como les dije. En la fila, saldo inicial, variaciones, saldo final. En las columnas, aporte de los propietarios, resultado acumulado. Después tiene una columna de total. Total de saldo inicial, total de variaciones cuantitativas, total de saldo final del patrimonio neto. Por lo que presento comparativamente es eso, la columna de totales. ¿Está?
tener en cuenta si hay modificaciones de años anteriores, fíjense cómo van pegando todos los estados las modificaciones de años anteriores, que van modificando el saldo inicial de RNA en el estado corriente del estado de evolución de patrimonio neto, van modificando el saldo inicial del RNA, y en el estado comparativo del estado de evolución de patrimonio neto, ¿dónde me van a jugar? Me van a jugar en el estado de resultado, el resultado del periodo que se expone a los fines comparativos, porque ahí lo voy a tener que corregir, sumar o restar según corresponda. ¿Tá? Eso acuérdense, chicos. Acuérdense que hay dos grandes tipos de modificaciones que hay anteriores, las que modifican el cuánto del patrimonio neto, esas son las que pasan por el estado de evolución del patrimonio neto necesariamente, y las que no modifican el cuánto, las que son cualitativas. ¿Tá? Y esas no pasan por ahí. Información complementaria, tienen toda la RT para analizarlo. Chicos, de mi parte, creo que les he quemado la cabeza. Es suficiente por hoy. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, porque sé que a las 8, el otro día me retaron porque a las 8 tienen finanzas, entonces nosotros tenemos que ir a las 4, con RT9. Mañana vamos a ver presentación de balances para entes comercial, industrial y de servicios. Así que si me permiten, si no tienen ninguna duda, ¿tienen alguna duda de esto o no? Está todo totalmente claro, tienen la cabeza puesta en la nota del examen, pero vayan empezando a meterse en esto que también es parte importante de la materia.